La entrevista. Ayer platicábamos con ustedes, estamos de regreso, son las 6:29. Platicábamos con ustedes sobre la mañanera en la que estuvo presente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, estuvo también el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y el secretario de Gobernación Adán Augusto. Las encuestas de los últimos días ubican a estos tres personajes en una aparente carrera por la presidencia de la República, por la candidatura de Morena. Los dos únicos que abiertamente han dicho sí me interesa son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. El secretario de Gobernación se ha mantenido alejado de esta disputa, por lo menos mediáticamente. Aparece un cuarto caballo, que es Ricardo Monreal. Él abiertamente ha dicho, no soy parte de las corcholatas, pero es un honor estar con Obrador. Ha sido lo que ha señalado el senador por parte de Morena. Para analizar a fondo este tema, se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo, por supuesto, al periodista Jorge Armando Rocha, a quien saludo con muchísimo gusto. Jorge, ¿cómo estás? Estimado Jesús, un placer. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un honor. Gracias, mi querido Jorge. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría es, especulando un poco a futuro, ¿quién de los candidatos y candidatas que se han estado mencionando consideras tú que podría encabezar o abanderar los principios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador? Es decir, ¿quién más allá de mantener a Morena en el poder podría mantener el obradorismo en el poder? Pues yo creo que la respuesta es Claudia Sheinbaum. De hecho, me parece que va a ser la candidata presidencial. Una cosa es lo que uno opine y otra cosa es lo que se alcanza a observar a partir de una serie de elementos. Pero estos tres personajes que has ya dado cuenta, estimado Jesús auditorio, pues es una triada que la cuarta transformación va a necesitar, independientemente de quién formalmente sea el candidato o la candidata presidencial. Estos tres jugadores se requieren para que siga vigorosa la 4T. Pero me preguntas, en el caso de quién consideras que enarbola las causas del obradorismo con mayor cercanía hacia López Obrador, pues sin duda es Claudia Sheinbaum por su trayectoria. Ella inicia precisamente en la política, formalmente como secretaria del Medio Ambiente durante la jefatura de gobierno de López Obrador, pero ella también tiene una vocación de izquierda, incluso fue líder estudiantil. Pero no podemos olvidar que Claudia Sheinbaum ha tenido puesta la playera, la camiseta del obradorismo y digamos que en términos futbolísticos la ha sudado. Le tocó estar en el plantón de Reforma, incluso también le ayudó a López Obrador cuando formó su gabinete legítimo. Siempre ha sido una mujer consecuente y yo creo que eso el presidente López Obrador lo toma mucho en cuenta, independientemente de que será el método de la encuesta el que defina. Pero es muy interesante, no solo la encuesta será un concurso de popularidad, saber quién conoce más la gente, sino en ese sentido, quién tiene más aceptación y quién podría sumarle ya a este proceso de la 4T. Y creo que de alguna manera el presidente ha dejado ver cierta preferencia hacia el trabajo de Claudia Sheinbaum. Le ha reconocido que en la Ciudad de México pues ha habido mucha coordinación. Hay que destacar, estimado Jesús, si observamos de forma analítica lo que ha pasado recientemente, pues está claro que Claudia Sheinbaum pues de alguna manera está cercana a los principios de López Obrador. Cuando se dio el debate de la reforma eléctrica, ella, sin dudar, mientras algunos en Morena se escondieron en el debate o algunos no estaban muy convencidos o no parecían estar muy convencidos de la reforma eléctrica, Claudia Sheinbaum salió a defenderla con argumentos, incluso fue al Parlamento abierto, sin cortapisas, y en ese sentido, Claudia Sheinbaum ha formado parte de un movimiento. Ella se asume como parte del obradorismo. No es que esté por estrategia siguiendo los pasos de López Obrador. Ella misma lo ha comentado. Varios de los programas que hoy se aplican en la Ciudad de México y a nivel nacional los pensaron juntos, desde la oposición, en la calle, escuchando a la gente. Entonces, pues no podemos negar que en ese sentido sería una apuesta más segura del propio presidente, independientemente de que diga, yo no voy a inclinar la balanza.
pero cuando dice a la gente hay que buscar quien garantice la continuidad, de alguna manera, pues está mandando un guiño hacia Claro. quien podría garantizar la continuidad. Ahora, ¿qué papel juega Marcelo Ebrard Casaubon? Porque eso es algo que a mí me llama mucho la ¿Mm? atención, mi querido Jorge. A final de cuentas, sí, faltan 3 años, pero hoy por hoy parece ser que la disputa es al interior de Morena. Quien quede candidato o candidata parece ser que se alzaría con cierta facilidad con la victoria en el 2024. Si nos basamos en el momento que vive en este instante la oposición, ¿por qué sí entonces Marcelo Ebrard o por qué no Marcelo Ebrard? Pues es muy interesante lo que planteas, estimado Jesús, con gran profundidad, porque si vemos el avance territorial de la 4T es impresionante. Hoy en día, 18 estados. Y probablemente a partir del próximo 6 de junio tendríamos ya eh, otros estados sumados a Morena, la 4T, 5 o hasta 6. Yo diría 5, si nos vamos en un panorama conservador, moderado, pues. Entonces, Morena va a llegar con 23, 24 gubernaturas, posiblemente con el Estado de México también bajo el brazo, y eso no nos puede dejar de significar un indicador de que, pues de alguna manera, para el próximo candidato o candidata de Morena, de la 4T, pues le va a dar un gran impulso el avance territorial del movimiento. Y además tienen la presidencia de la República. Entonces, sin duda, pareciera, esto que nos dices es bastante certero, que realmente la disputa es la interna, porque ya ganar hacia el exterior, pues no veo manera. Hoy en día no veo cómo los conservadores o este grupo del PRI-PAN-PRD, sumado MC quizá, pues puedan vencer a un partido en el gobierno con más de 23 o 24 gubernaturas. Yo no veo forma en que lo puedan hacer. Además, no tienen un líder claro, alguien que sea un referente con peso específico en este país. En el caso de Marcelo Ebrard, yo creo que él se va a mantener alineado a la 4T. Él es un hombre muy experimentado, por eso está muy cercano de ser el candidato, pero no le va a alcanzar desde mi punto de vista. Pero tiene las credenciales para ser candidato presidencial. Incluso también ha dado señales de fortaleza, de cercanía con López Obrador, fue su secretario de Seguridad Pública. Hay que recordar que López Obrador en su momento lo defendió. ¿Recuerdas el caso del linchamiento en Tláhuac? Sí, claro. Y después, cuando pues toca ese proceso de sucesión, es el candidato de la izquierda, gana Marcelo Ebrard, y ya cuando es jefe de gobierno, pues naturalmente el puesto le daba para aspirar a ser el candidato de la izquierda en términos presidenciales. ¿Cómo se resolvió la disputa en 2012? A través del método de la encuesta. Y esto es muy interesante porque la encuesta, insisto, no es nada más de a quién conoce más la gente, porque López Obrador hubiera barrido a Marcelo Ebrard, sino es qué consideras que tiene como atributos o quién consideras que es más honesto, por quién sí votarías, ¿no? Y por quién no votarías. Entonces se hicieron 5 preguntas y López Obrador le ganó 3 preguntas de las 5. Así que por eso fue el candidato presidencial. Entonces Marcelo Ebrard ha dado muestras de civilidad, de urbanidad, de mucha madurez política. Por eso algunos dicen, es que quizá Marcelo va a romper y podría ser hasta el candidato de la oposición. Yo no lo veo en ese escenario. Yo creo que está muy consciente también de lo que sucedió el sexenio pasado. El sexenio pasado, pues hay que reconocer que tomó una mala decisión al impulsar a Mancera y después Mancera, pues lo quería meter a la cárcel. Entonces, Marcelo Ebrard se la pasó en París, ahí en Francia. No podía poner un pie en México. Entonces, creo que tiene muy claro Marcelo Ebrard quiénes son sus adversarios y él no podría sumarse a una causa adversa porque finalmente es López Obrador el que lo rescata en términos políticos. Pero hoy en día es un político sin duda muy forjado, con muy buenas credenciales y por eso está en un segundo lugar. Pero si tú me dices, en probabilidades, digamos, para aventurarme un poco más, yo te diría, pues Claudia Sheinbaum tiene un 65% de ser la candidata presidencial de la izquierda, de la 4T, y Marcelo Ebrard un 35%. Ahora, en el caso de Adán Augusto, el problema es que llega muy tarde como una figura nacional.
El propio López Obrador en su momento, primero de plano lo descartó, dijo, él vino a ser operador, ¿no? Incluso sabemos que un secretario de Gobernación cuya visión es la de ser operador va a tener mucho desgaste en el poder, pero no estaría buscando la candidatura. Entonces, primero así lo acotó el propio López Obrador y ya después dijo, bueno, ahí está como una posibilidad. Yo creo que más con el ánimo de que los propios adversarios no estén sobre Claudia y sobre Marcelo únicamente, aunque el propio López Obrador sepa que ellos son los únicos posibles, pero quisiera abrir el presidente la baraja un poco para distraer, para distender el ambiente y que no se cargue sobre dos personajes. Y en el caso de Adán Augusto, pues es un personaje que, independientemente de que ya tiene su edad, tiene poco como figura nacional y eso pues no le da la posibilidad de aspirar a ser el candidato, porque además lo dijo en su momento López Obrador, la 4T, y si nosotros queremos que persista, no podemos llegar a construir una candidatura. Es un término que les gusta mucho a los estrategas del marketing político. Tú pones a la persona y le construimos un personaje, le construimos una personalidad, vamos a construir un candidato. No, ha dicho el observador, no podemos nosotros titubear, no vamos a llegar a construir un candidato, sino vamos a ir a apoyar, en su caso, a un candidato o candidata que ya esté probado. Y creo que tanto Claudia como Marcelo han dado varias pruebas también de lealtad al obradorismo. Pero Marcelo, si es, ya como jefe de gobierno, hay que recordar, sí mantuvo programas sociales, pero sus modos, sus formas son un poco más alejadas de las formas y modos de Claudia Sheinbaum respecto a López Obrador. Mi querido Jorge Armando, siempre es un placer platicar contigo y te agradezco tu generosidad con la octava. Muchas gracias, estimado Jesús. Un honor cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Gracias, fuerte abrazo.